Gracias a todos. Quiero primero agradecer la presencia de todos ustedes, muchos entrañables compañeros, pero particularmente los que me acompañan en el escenario hoy, a los cuales tenemos largo recorrido, como decía Abel, excepto Lía, que es joven. Todos nosotros hablamos del reporter eso, del flujo de información de los 70, pero digo, excepto Lía, por eso que es joven. Digo, y quiero tomarlo de Abel, que efectivamente dimos muchísimas batallas, todos nosotros, con unas cuantas victorias, porque son importantes las victorias, pero tal vez lo más importante es que siempre todos nosotros dimos la batalla peleando del mismo bando, a lo largo de todos estos años, que es el de los intereses populares. Y tal vez en ese sentido encontrarnos hoy dando esas mismas batallas, esas mismas peleas, y afirmando una identidad, porque después de tantos años podemos orgullosamente afirmar una identidad desde nuestros matices, desde nuestras posiciones, desde nuestras historias que muchas veces no son comunes, pero sí esta lógica de que todos los que estamos acá peleamos siempre, siempre, siempre del mismo bando. Nunca estuvimos en otro lado, o viendo la realidad de otro modo. Esto me parece que como idea en esta ciudad volátil, esquiva, en algunos puntos veleidosa, en otros puntos interesante en sus pensamientos, me parece que plantar la bandera de una identidad común, sostenida en el tiempo, a lo largo de todos estos años, no me parece un hecho político menor, y me siento orgulloso de pertenecer, o por lo menos que los compañeros acepten compartir juntos este escenario. Esto como dato me parece importante. En segundo lugar, yo no voy a hablar porque la exposición de Gustavo sobre la ley de medios fue excelente y los compañeros que me precedieron también. Sí, pensar que efectivamente, si la relación entre el Estado y el pueblo, o entre nuestra presidenta elegida por el pueblo y su relación cotidiana a cargo de la jefatura de gobierno de la nación, está mediada por Clarín, estamos fritos. Obviamente que... Y creo que cuando se votó efectivamente hace un año, todos teníamos la sensación de que estábamos ante una elección decisiva, porque se iba por primera vez a un tercer mandato de continuidad de un ciclo político en favor de los intereses populares, que eso habilitaba un lapso prolongado de ese ciclo político y que estábamos a la puerta de transformaciones mucho más profundas de las que habían sido los dos mandatos previos. Porque evidentemente no se le podía pedir a Néstor Kirchner transformaciones cuando había asumido con el 22% de los votos y lo que había que hacer era hacer descender el desempleo, aumentar los salarios, recuperar derechos sociales en el plano jubilatorio y ordenar una problemática terrible como eran las cadenas de la deuda. Me parece que... Y luego la segunda fase, que era enfrentar y probar que el modelo... Digo, en política económica este esquema reconoce tres etapas. El ciclo 2003-2008, que fue el ciclo de construcción de la autonomía. Digo, hablamos de superávit gemelos, acumulación de reservas, bueno, fue el ciclo de construcción de la autonomía nacional frente al mundo. El 2009, que fue el impacto virulento de la crisis internacional y que el modelo resiste, por primera vez en 30 años no nos impacta una crisis sobre la gente, a pesar de que recibimos el cimbronazo. La recuperación vigorosa 2010-2011, que está aunada en ese periodo de alto crecimiento económico y de recomposición vigorosa del impacto del 2009, que está aunada a recomposición del poder político, de fuerte recomposición y legitimación del poder político. Y la nueva etapa, que es la consolidación de una autonomía, pero donde Argentina, y yo sé que esto, cuando uno lo dice en públicos más heterogéneos, suena o mueve alguna sonrisa, Argentina está a las puertas de ser un país desarrollado. Argentina, en esta etapa, está discutiendo su industria, está discutiendo su moneda como divisa, está discutiendo sus fuentes de energía como vector de competitividad, porque Argentina no elige ser competitiva con los salarios. Cuando nos reclaman devaluación nos están diciendo eso.
Digo, y está discutiendo su integración desde Sudamérica al mundo. Es decir, son todas cosas que, una agenda que no estaba presente, yo creo que estuvo presente muy efímeramente en los 70, pero creo que se discutió con el primer peronismo y paremos de contar. Es decir, entonces, la democratización es esencial para afirmar este proceso político. Es decir, la relación hoy entre las medidas de gobierno, entre la presidenta y el pueblo que acompañó este proceso político, es fundamental que no esté permeada por intereses que quieren torcer este rumbo y que como nunca se ven arrinconados, porque paradójicamente ellos nos quieren hacer creer que nosotros estamos en reflujo. No es así. No hay nada de lo que pasó hace un año para acá por el cual la gente tuviera en reflujo. Al contrario, estamos atravesando una crisis monumental en el mundo, con limitaciones de nuestro sector externo, sin casi dificultades. La realidad es esa, la economía empieza a repuntar ahora. Entonces me parece que como el Estado que concibió la primera etapa del modelo, el 2003-2008, fue un Estado que generaba autonomía, que llegar al gobierno para un movimiento popular implicaba tener una herramienta para hacer políticas públicas que cumplieran ese rol de redistribución social. Este tipo de democracia ya no le sirve. Porque, digo, esa visión del fatalismo histórico con dificultades, con tensiones en muchos casos, con enfrentamientos duros en el primer mandato del gobierno Alfonsín, o las reformas de mercado sin escalas durante la década de Menem, o el fiasco de lo que fue la Alianza en su necesidad de recomponer algo. Es decir, ese ciclo 83-2001 generaban desesperanza porque efectivamente había un Estado endeudado, un Estado desequilibrado y un Estado que tenía condicionantes internacionales potentes. Es decir, cuando se sentaba un ministro de Economía, al rato lo visitaba la misión del Fondo Monetario Internacional. Entonces era un condicionante enorme para un Estado. Rápidamente, digo, la resolución del problema de la deuda dotó al Estado argentino de una capacidad enorme de hacer políticas públicas y efectivamente el gobierno las ejerce en la dirección correcta. Esto es lo que me parece que hay que tener muy claro cuando se está discutiendo. Cuando el partido militar intervenía para voltear a los gobiernos populares, era precisamente porque el Estado argentino era capaz de alterar la distribución del ingreso de este país y el rumbo de su posicionamiento internacional. Bueno, hoy está pasando esto. La agenda de la industrialización, la agenda de la inserción internacional, la agenda de la ampliación de derechos, la agenda del manejo de la energía, digo, son cuestiones que no estaban planteadas y que se hagan con autonomía. Entonces, el golpe es justamente cercenar la capacidad autonómica del Estado, a partir de que un gobierno surgido del voto popular lo logre. Y de hecho, la vocación de quebrar este proceso popular, e inclusive con la destitución en 2 o 3 intentonas, está en línea con esto. Porque no hay condicionantes para un gobierno popular, más que los que dé la política. Esto juega a favor o en contra, digo, también puede jugar en contra, pero hoy no hay condicionantes. Las oficinas del fondo están cerradas, afortunadamente, en la Argentina. La capacidad de presión de conciliábulos empresariales o de embajadores afortunadamente tampoco. Digo, esto no es menor también. Entonces, ¿qué queda para torcer la voluntad popular? ¿Dónde se vive la democratización? A mí que me tocó ejercer la función ejecutiva durante una década,
¿Dónde la vivía, dónde se vive la democratización en quienes tienen responsabilidad de administrar el Estado? Y que yo me acuerdo del 2001-2002, en medio de la crisis, yo era presidente de Banco Ciudad, íbamos asiduamente por imperio de la crisis y en los distintos ministros y gobiernos de aquel entonces al Banco Central, al Ministerio de Economía, uno estaba pisando la vereda, saliendo de la reunión, y tenía el llamado de uno u otro alto capistote del periodismo económico, diciendo: Feletti, cuénteme la reunión. Y más de una vez uno se comió un palazo porque obviamente hacía silencio de esa reunión. Y la respuesta es: bueno, Feletti no colabora. Término: no colabora, no brinda información. ¿Saben qué maravilloso es haberle dicho a alguno de esos periodistas hace 4 o 5 años atrás: escribí lo que se te cante, a mí me importa un rábano lo que vas a escribir? Eso es democracia. No hay condicionante sobre el funcionario en su capacidad de decidir sobre las políticas públicas, menos aún sobre la presidenta, obviamente. Y esto me parece que es lo que ha cambiado y lo que pone nerviosos a todos. Pero además hay otro actor social en la Argentina. Y esto también es lo que las corporaciones dan cuenta. No es tan fácil doblegar el voto. Digo, lo que se veía en el 2009 como, y ahí podíamos revisar los archivos ríos de tinta de un fin de ciclo, terminó en una elección casi plebiscitaria. Y terminó con gente en las calles en el Bicentenario. Y en un hecho luctuoso y doloroso como fue la muerte de Néstor también. Hubo varias manifestaciones de emergencia popular no pronosticadas por nadie, ni siquiera por nosotros mismos, en distintos momentos. Entonces, esto es lo que está en discusión hoy. El gobierno ha avanzado en autonomía del Banco Central respecto de, no del Poder Ejecutivo, sino respecto del sector externo, respecto del dólar. Ha avanzado en expropiar YPF y sacar un decreto de regulación completa del mercado de hidrocarburos para resolver la brecha energética. Ha avanzado en la ley de extranjerización de tierras, ha avanzado en todo el proceso de ordenamiento fiscal y monetario que el país necesita para afrontar esta etapa. Ha avanzado en ver cuáles son las importaciones que se necesita para industrializar, ha avanzado en la relación con Brasil para tener una relación más equilibrada, ha avanzado en la relación con China para ver algunas cuestiones importantes del valor agregado. Bueno, y todo esto va avanzando hacia un lugar distinto, hacia un país más sustentable en su sector externo, un país que no tuvo que devaluar contra lo que dicen, no tuvo que devaluar. Entonces, esto me parece que es lo que hoy está en el fondo de discusión, y me parece que nosotros tenemos que tener la firme presencia en la calle como la tuvimos antes, porque el pueblo nos acompaña. Lo mostró sorpresivamente 2 veces en el 2010, con lo que dice Lía, no responder a la provocación. Pero me parece que es la etapa en la cual nosotros podemos discutir con la cabeza bien alta la identidad que nos hemos ganado, sobre todo en esta ciudad, y las políticas de gobierno que van siempre en la misma dirección y que están colocando a la Argentina a las puertas, porque a nosotros nos hacen creer que somos un país de cuarta. Y no somos un país de cuarta, ¿eh? Somos la 23ª economía del mundo, somos un país con mucha presencia en los foros internacionales. Digo, es un país que está discutiendo su destino como país. Y el pueblo está acompañando este proceso. No es real que no. Quienes se enfrentan a este gobierno son los sectores más acomodados. Las protestas más virulentas vienen de los sectores económicamente más acomodados. Entonces es donde nosotros tenemos que pararnos como nunca en esta identidad, en estos lugares, y dar esta batalla, y la vamos a transformar en victoria, porque creemos que no solo la elección de hace un año, sino esta nueva etapa es una etapa decisiva en el rumbo de la Argentina, porque quebrados estos intereses, no hay vuelta atrás de muchas cosas, for a long time, forever, digo. Creo que nosotros podemos caminar hacia otro lugar, porque el mundo también va a ir a otro lugar. Y nosotros vamos a caminar a otro lugar con un proyecto autonómico propio, decidido por los argentinos. Y este es el punto clave de la democratización.
la democracia se gana todos los días, eso sí es una cosa que uno aprendió, para que el voto no termine recuperado para cualquier lado. Y creo que nosotros sobre eso tenemos una responsabilidad. Gracias, compañero.